La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Nuestro historiador y experto internacional está con nosotros. Adriano, ¿por qué Kim Jong-un siempre vuelve a la palestra teniendo un país que está completamente aislado del resto de la humanidad? ¿Qué es lo que tiene Corea del Norte que es tan interesante? Bienvenido, Adriano. Buenos días. Parece que no está tan aislado. Yo creo que es como una idea que nosotros, yo creo que la comunidad internacional occidental querría que Corea del Norte estuviera aislado y que Rusia también, y en realidad no es que lo logren exactamente, pero no por los motivos, digamos, que Kim Jong-un, se ha demostrado ser el nieto de su abuelo, que sigue gobernando en Corea del Norte, es el líder para siempre de ese país, ¿no? Y resulta, como hemos dicho en otras situaciones, en otros programas, que a Rusia se le acabaron las balas. No es que se le acabaron las balas, es que no hay suficientes, nunca hay suficientes. Creo que se tiene que disparar alrededor de 5.000 balas para darle a un blanco en la guerra en Ucrania. Ese es más o menos. Cuando tú disparas, no es que dispares una y le das, tienes que usar 5.000 para darle algo. Eso es estadísticamente. ¡Wow! Y cada 5.000 balas, digamos, hay y son hartos muertos. Entonces, imagínate la cantidad de balas que se han disparado. Entonces, las balas de los arsenales se acaban, los armamentos son asuntos lentos. Y Corea del Norte, por lo mismo, porque ha estado todo este tiempo aislada, que tiene muchas balas. Quizás son balas de los 70, quizás sean balas mojadas, no lo sabemos, es difícil saberlo, pero el dictador Kim, de la familia Kim, se fue a reunir con Putin a Kazán. Primero con el ministro del Medio Ambiente en Kazán y después se va a reunir en las aproximaciones de Vladivostok, que es la región más remota, más a oriente de Rusia, la ciudad más a oriente de Rusia, y se van a reunir los dos. ¿Se reúnen para qué? Se reúnen los rusos porque necesitan armas y probablemente los norcoreanos necesitan tecnología, que es como el talón de Aquiles de ese país, digamos, de todos los puntos de vista. Si uno mirara en un satélite, digamos, las luces iluminadas del consumo de energía eléctrica, ¿no? Es que es una imagen típica. Sí. Bueno, Corea del Norte no tiene luz. Tiene luz en Pyongyang, en la capital. Lo demás está a oscuras. Igual a mí me han dicho que es un país súper bonito, que si se pudiera hacer turismo habría que ir, porque es un lugar muy incontaminado, un lugar con una naturaleza salvaje muy genuina, porque no es un país industrializado, pues no es un país que construyó ciudades y tiene grandes industrias. Entonces es un país que tiene a disposición eso todavía. Es muy linda la historia de cómo Kim viaja, porque Kim viaja a bordo de un tren que va a 90 kilómetros por hora, es extremadamente lento para hacer un tren. ¿Un tren blindado? Es un tren mega blindado y ese tren lo usaba su abuelo primero. Él fue el primero en instalar esto del tren, porque le daba mucho miedo a los aviones también. Sí, y no confía en su compañía de bandera, que debe estar filtradísima, porque las maneras de comunicar con el exterior de Corea del Norte son los medios aéreos y las Olimpiadas. El hijo lo mismo, también le tenía mucho miedo, mucho respeto a los aviones. Y el papá de Kim Jong-un murió en ese tren. Yo no me subiría ni cagando. No, buena idea, No, el caballero se murió ahí, sí. El tipo maneja pero es bonita la historia porque el tren va súper lento. Entonces se demora varios días en hacer todo esto Kim Jong-un, ¿cachai? Es como old school politics. Me voy a demorar una semana, va a ser un viaje de una semana por estas regiones que deben ser preciosas del extremo oriente ruso, estas llanuras, hasta llegar a esta ciudad, Vladivostok, a reunirse. Él lo que quiere, estoy seguro, porque acaban de lanzar un submarino nuclear, los norcoreanos, hace pocas semanas, uno bien grande, que no debe servir mucho por su tamaño. A ellos les sirve la tecnología, y eso es lo que los rusos le van a ofrecer. Y estos dos países tienen unas relaciones bilaterales súper interesantes, porque ningún ministro ruso había nunca metido pie en Corea del Norte, y no porque no hayan querido, es que nunca se ha dado la situación desde que cayó la Unión Soviética. Y Shoigu fue el primero como ministro de defensa en llegar ahí. Y probablemente los rusos, como son unos snob y desprecian todo lo que no es ruso, probablemente hayan recibido a los coreanos del norte, pero nunca hayan tenido que ir.
Claro. No es lo mismo. Es No. como cuando un papa te encorona, ¿no? O te supuesto. pone la corona o te la ponís tú en la cabeza. Una Son dos señal cosas diferente, distintas. sí. Claro. Además, Kim Jong-un hace tiempo que no viajaba. No, pues hace tiempo que no viajaba. Había 4 estado mal años. de salud. Había tenido varias operaciones y pobre. Y claramente, bueno, pero cada cierto tiempo los coreanos igual tiran un misil en el mar de Japón, un misil que pasa por encima de Japón y se cae al otro lado. Son bien chistosos. Las cosas que pasan en Oriente son bien características, ¿ah? Como que pasa algo cuando uno abarca esa frontera. Como que hay un tiempo distinto, ¿no? Y, por ejemplo, Biden, que fue a Vietnam a hacer su bilateral con Vietnam y se mandó un pistolazo increíble, citando Good Morning Vietnam en un país donde perdieron la guerra. Así que es como que abarcan una cosa de tiempo, un espacio temporal distinto. Y Sí, ahí como que estamos. el mundo avanza distinto. Sí. Y los rusos, bueno, y lo que podemos subrayar de relevante aquí es que los rusos se quedaron sin balas y están desesperados buscándola, y por las sanciones no les llegan de ninguna parte, ya no les llegan ni de África, donde por lo demás está la situación que estaban contando ustedes antes, que estaba escuchando, en Libia, y toda la situación que hemos contado de los golpes. Ya no está llegando nada. Y el acuerdo del grano todavía no está firmado, así que no está llegando el grano a África tampoco. Esa es más o menos la situación Putin y sus bilaterales con Corea del Norte, que ya son cómicas. Un país así de aislado, uno no se imaginaría que una potencia imperialista tuviera que viajar hasta ahí para pedir munición. ¿Y cuándo se devuelve Kim Jong-un? Es que este viaje va a durar varios días. Ya. Y probablemente También es una semana más de vuelta. es una semana más de vuelta, pues si los tipos no toman aviones. Y la verdad es que Rusia, yo creo que está llegando a un punto en que si le estáis pidiendo municiones a Corea del Norte, significa que estáis cerca del fin. Y Biden también está cerca del fin porque se vienen las elecciones. Yo creo que los dos van a sentarse por necesidad, los dos. Claro. Van a querer sentarse al final. Yo todavía confío en un acuerdo de paz ahí en Europa del Este, y ojalá que alguien pueda ser protagonista, que alguien se meta entre medio de estos dos para poder obligarlos a conversar. ¿Todavía tienes fe en eso? Yo todavía tengo fe, sí. Pero es complicado, y también vamos a ver qué se resuelve de estas reuniones que, como tú decías, Adriano, al final también es como el principio del fin, probablemente. O sea, sí, tiene toda la pinta. Para las dos partes. Sí. O sea, seguramente el fin de Biden porque vienen las elecciones. E igual es una muestra de debilidad también. Es una demostración de debilidad. Les ha pasado constantemente desde el atentado a Prigozhin en adelante. Han estado demostrando, o sea, desde el intento de golpe de Prigozhin y después del atentado y todo, claro, la debilidad está manifiesta, sobre todo por el viajecito que se pegó ahora en tren. Yo te voy a decir la verdad, me impresionó mucho ver a los rusos viajando. No es algo que se ve cuando uno le tiene que pedir algo a un imperio, viaja. Y la verdad es que Corea del Norte no es un imperio, es un país muy pequeño que no debe tener muchos recursos como para regalarle. Así que no sé de qué va a salir de ahí. Son países amigos históricos. Sí. O sea, los rusos siempre han ayudado a los coreanos del norte. O sea, existe Corea del Norte por sustento de China y de Rusia, sobre todo. Así que ojalá que estas señales de debilidad se manifiesten también en lo que es la geopolítica real y el acuerdo al que tienen que llegar por fuerza de cosas. Total. Yo todavía confío, yo soy un optimista, a diferencia de Copano, que no cree en los acuerdos. Yo no creo en que vamos a durar más de 5 años. Pero creo que al mismo tiempo que estamos en un momento bien difícil de la historia. Es complicado. Es complicado por esto del cambio climático también. O sea, sí. Y quizás de qué forma se va a manifestar ahí, en ese lugar. La guerra fue un desastre ecológico delirante, monstruoso. Si se imaginan que Ucrania era el primer productor de grano del planeta y ya no existe, y ya no va a grano, ya no llega arroz y cereales a África. Es súper rara esa situación, además. Es súper rara esa situación geopolítica en general. Y
Y lo único que yo logro, digamos, leer concretamente de todo lo que ha pasado entre los dos países que están negociando, o que se supone que tienen que negociar, que no es Ucrania por el momento, es que ninguno de los dos está en condiciones psicológicas de negociar. Claro. Pero yo creo que lo van a hacer por peso exterior, por peso externo. Yo todavía confío. Que al final es lo que más influye. 8:47. Muchas gracias, querido Adriano. Gracias a ustedes por la Adriano. invitación. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al